Buenas tardes con todos. Siguiendo con la programación del curso, tenemos la ponencia del doctor Arquímedes Hidalgo García, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, jefe del Servicio de Reumatología en el Hospital Nacional 2 de Mayo. La clase titulada Lupus Eritematoso Sistémico. Fuertes palmas, por favor. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. El tema no es lupus eritematoso sistémico, sino fisiopatología de lupus eritematoso sistémico. Yo no sé en qué nivel están los asistentes, no sé si habrán escuchado algo de lupus. ¿De qué nivel son? ¿Ya hicieron clínica? Bueno, entonces para los que no han hecho clínica todavía voy a tener que decir algunos conceptos. Esta palabra lupus es una palabra que deriva del latín que significa lobo. Eritematoso es un término que se dio por las características rojizas de la piel que adquieren algunos pacientes que tienen la enfermedad. Y sistémico debido al número grande de compromiso orgánico que puede haber en esta enfermedad. ¿Y por qué pusieron lupus como primer término? Porque los antiguos clínicos hicieron la comparación de lo que sucedía entre un hombre o un ser humano que había luchado con un lobo hambriento y las manifestaciones clínicas que esta enfermedad producía, sobre todo cuando había una gran extensión del compromiso. Por eso es que se le llamó lupus. ¿Cuáles son los objetivos de esta exposición? En primer lugar, hacer una aproximación a los fenómenos fisiopatológicos que explican el LES. No se conoce como quisiéramos conocer en forma secuencial continua todos los acontecimientos fisiopatológicos que suceden en la enfermedad. Se conoce algunas cosas como consecuencia de la experimentación con animales y otras como consecuencia de lo que se ha podido experimentar en los seres humanos. Mucho de lo que se conoce es extrapolación de modelos murinos que se preparan para estudiar esta enfermedad. Y el otro objetivo es conocer probables blancos sobre los cuales se pueden desarrollar drogas o fármacos que podrían tener un rol terapéutico en esta enfermedad. Algunas referencias bibliográficas que me sirvieron para hacer la exposición. ¿Han leído alguna? Ninguna, ¿no? Pero tienen varias revistas de las cuales he sacado la exposición. Esto es lo que sucede en el lupus. Lo que no queremos es que llegue acá. Lastimosamente la puerta de la izquierda no nos permite ver con nitidez la diapositiva. ¿Qué cosa es lo que hay en el extremo derecho? Un daño marcado que la enfermedad puede dar con daño irreversible de algunos órganos. ¿Qué es lo adecuado? Intervenir en las primeras etapas. Pero ¿qué es lo que sucede al inicio? Solamente hay cambios genéticos que lo hacen susceptible al ser humano a desarrollar la enfermedad. Después se van a sumar algunos tipos de injurias o daños que pueden ser hormonales o los originados por el medio ambiente, como por ejemplo la luz ultravioleta. Esta asociación ya a este tipo de daño puede hacer que el ser humano empiece a desarrollar una autoinmunidad benigna. Autoinmunidad es un término que quiere decir que había una pérdida de tolerancia a lo propio, pero todavía no existe ningún otro tipo de manifestación. Solamente es un cambio inmunológico de laboratorio. Luego, cuando ya la enfermedad se extiende en el tiempo, puede haber producción de anticuerpos y formación de citoquinas. Y estamos entrando a una etapa un poco más avanzada, pero todavía es un tiempo en el cual se puede, según dicen los teóricos, se podría actuar. Sería como una especie de oportunidad para dar un tratamiento para hacer que esta autoinmunidad benigna revierta. ¿Qué cosa se ha postulado cuando estamos en esta etapa? Que si llegáramos a demostrar que existe algún tipo de marcador o algún tipo de señal que nos puede hacer sospechar que ese individuo que ha tenido inicialmente esto va a progresar hacia esto, podríamos darle un tratamiento a base de un fármaco que se llama
hidroxicloroquina o cloroquina, porque es el que ha demostrado que tiene un rol protectivo para retardar o alterar el desarrollo de esta autoinmunidad que al inicio es benigna y después ya se convierte en patogénica. Entonces, ¿qué va a suceder después? Este paciente que ha tenido esta autoinmunidad benigna inicial puede ir desarrollando otras alteraciones. Va a haber mayor producción de autoanticuerpos y las manifestaciones clínicas ya empiezan a aparecer. Y va a llegar una etapa en la cual hay manifestaciones clínicas ricas o abundantes con una marcada producción de citoquinas y alteración de la función de las células T y de las células B. Y si esto persiste, en el tiempo, pues los pacientes llegan a desarrollar un daño irreversible. ¿Qué cosa es lo que en común tienen casi todos los pacientes con lupus? Es esto, la presencia de lo que se conoce como anticuerpos antinucleares. Este nombre queda reducido o limitado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el núcleo de la célula es esta, y este núcleo tiene una gran cantidad de moléculas que tienen un rol antigénico y contra las cuales se van a desarrollar anticuerpos, pues imagínense lo que está fuera de la célula, del núcleo, que está dentro de la célula, pero fuera del núcleo, que es el citoplasma y la membrana, también tiene moléculas que pueden tener un rol antigénico. Y dentro de ellas acá solamente está representado el anticuerpo contra el ribosoma, y el ribosoma es una organela que está en el citoplasma. Pero también puede haber desarrollo de anticuerpos dirigidos contra moléculas fosfolipídicas que están en la membrana celular y como consecuencia de ello habrá formación de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces acá solamente están representados un grupo de antígenos que pueden tener un rol dañino y que van a originar producción de anticuerpos en los pacientes con lupus. ¿Cuál es el más importante de estos? Este de acá. El DNA de doble cadena. Ese es el más importante en el desarrollo de los anticuerpos dirigidos contra estructuras del núcleo. Entonces el DNA es el ácido nucleico que tienen las células nucleadas. Las células no nucleadas no van a tener presencia de anticuerpos dirigidos contra esta estructura porque no la tienen. Esta es la representación de lo que se conoce como nucleosoma, que también es un antígeno importante y que está formado por moléculas de histona enlazadas por cadenas de DNA. El nucleosoma es una estructura que deriva de la cromatina y que tiene un rol importante en el desarrollo de la enfermedad. Además de estos anticuerpos antinucleares, en los pacientes con lupus puede haber formación de anticuerpos dirigidos contra otro tipo de sustancias. Por ejemplo, contra los factores de la coagulación, y puede haber perfectamente solamente formación contra este tipo de sustancias y ser negativo para la investigación de otro tipo de antígeno. En estas enfermedades autoinmunes tenemos que tener en cuenta que puede haber presencia de anticuerpos que se conocen como órgano específico y también presencia de anticuerpos que se conocen como no órgano específico. Un anticuerpo órgano específico será aquel que se va dirigido contra el DNA, un no órgano específico será aquel anticuerpo que va dirigido contra el DNA. ¿Por qué? Porque el DNA, como hemos dicho, está presente en todas las células nucleadas. Pero un anticuerpo órgano específico será aquel anticuerpo que se forma y que va a estar dirigido, por ejemplo, contra la membrana celular del eritrocito. Entonces, este tipo de anticuerpo en los pacientes con lupus hará que clínicamente desarrollen la anemia hemolítica autoinmune o presencia de células o anticuerpos dirigidos contra células tiroideas. Y el paciente con lupus podrá tener anticuerpos contra células de la tiroides que desarrollan al final una tiroiditis de Hashimoto. Entonces, la presencia de anticuerpos en los pacientes con lupus pueden ser órganoespecíficos o no órganoespecíficos. Esta es una enfermedad proteiforme. ¿Qué quiere decir proteiforme? Que tiene diferentes formas clínicas de presentación. Muy bien, es una enfermedad más frecuente en mujeres. La relación de mujer a hombre es de 9 a 1.
Ahora van a ver por qué razón. Es que es más frecuente en mujeres. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las causas de las lesiones tisulares? Acá están representadas en resumen todo lo que podemos ver. Puede haber formación de autoanticuerpos que tienen un rol directo sobre el tejido que van a dañar. Por ejemplo, puede haber formación de anticuerpos contra la N-metil-D-aspartato. N-metil-D-aspartato. Contra esa molécula o contra esa sustancia que viene a tener un rol antigénico se forman anticuerpos. ¿Y qué cuadro clínico va a dar? Manifestaciones neuropsiquiátricas. O contra el antígeno que se conoce como Rho y que se ve en niños que hacen lupus neonatal. A través de la placenta, la madre con lupus que tiene este tipo de anticuerpo puede transmitir la reacción inmunológica y el pequeño o el neonato puede hacer o desarrollar un compromiso cardíaco y que puede ser causa de muerte cuando nace. Las madres con lupus o las mujeres con lupus pueden concebir a sus niños, pero tienen que tener mucho cuidado en la gestación porque puede haber algunas condiciones que pueden dificultar el embarazo o que pueden empeorar la gestación y al final el resultado puede ser desfavorable para el producto o para ellas. Entonces puede haber acción de autoanticuerpos directamente localizados o dirigidos a estructuras antigénicas que pueden ocasionar daño. Luego, los autoanticuerpos originados en la lesión. El daño tisular puede originar una gran cantidad de antígenos y esos antígenos van a producir una gran cantidad de anticuerpos. Esos antígenos y anticuerpos van a formar complejos inmunes y estos se pueden depositar en algunos tipos de tejidos. Por ejemplo, el riñón. El riñón puede ser el órgano blanco sobre el cual se van a producir anticuerpos directamente como consecuencia del depósito de los antígenos formando los complejos inmunes. Van a activar al complemento y de esa manera producen daño en el glomérulo. Y el paciente con lupus desarrollará nefritis lúpica. Hay algunas características físico-químicas de estos complejos que hacen que tengan predilección por el depósito en este tipo de tejido. Pero también puede haber una alteración que no necesariamente va a dar una reacción con anticuerpo específico. Es decir, el anticuerpo no necesariamente va a ser específico de esa región, pero se puede depositar y ocasionar daño. Otra de las formas de daño tisular es a través del compromiso de los vasos. Las vasculopatías, que no necesariamente se presentan como consecuencia del compromiso de la pared de los vasos, es decir, no como consecuencia de una vasculitis, pueden ser también origen de daño tisular en los pacientes con LES. ¿Qué cosa sucede? Los anticuerpos antifosfolípidos pueden alterar la función de muchas células que tienen un rol inflamatorio y como consecuencia de ellos ocasionar fenómenos trombóticos y alteración de la función del vaso y originando daño vascular. Las acciones directas de ciertas moléculas inflamatorias en el lupus pueden también dañar las células endoteliales, como vamos a ver más adelante. La infiltración de linfocitos T, sobre todo estos linfocitos T del tipo CD8, o sea, los que tienen acción citotóxica, pueden depositarse en tejidos del riñón o de la piel y dar un efecto directo citotóxico en esos órganos que están comprometidos. Y un mecanismo sobre el cual se está estudiando mucho ahora es esto de acá, de acumulación de restos nucleares, sobre todo como consecuencia de la apoptosis. Las células apoptóticas en su superficie pueden exponer vesículas que tienen una gran cantidad de antígenos y esos antígenos pueden tener un rol bastante importante para el desarrollo de anticuerpos. ¿Qué pasa con la célula apoptótica? La célula apoptótica es la principal fuente de autoantígenos de esta enfermedad. Ustedes conocen la apoptosis, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿La conocen? Nadie me quiere decir sí. ¿No la conocen? ¿Sí? ¿Sí la conoces? ¿Qué es la apoptosis? Muy bien, la muerte celular programada. ¿Y la otra muerte qué es?
no programada. ¿Cuántos tipos de muerte celular conoces? ¿Quién da un número? La necrosis, que es la muerte conocida por todos. La apoptosis, que es la muerte conocida por él también. ¿Ah? Bueno, hay una página donde se habla solamente de muerte celular y según mi revisión hasta hace unos meses hay 13 tipos de muerte celular. 13 tipos. Así que si quieren revisar, entren a esa página de muerte celular y se van a dar cuenta que existe un montón de tipos de muerte celular. Y en el lupus, por lo menos se describen 4 tipos de muerte celular. No nos vamos a ocupar de ellos porque es otra cosa. Entonces, la célula apoptótica es una célula que se ha muerto programadamente. Entonces, ¿qué cosa sucede? Miren, acá he traído esta representación. Acá dice luz ultravioleta, sobre todo la de tipo B, que en interacción con los queratinocitos, que son células inmunocompetentes que están en la piel, van a hacer que estos queratinocitos, la interacción de la luz con el queratinocito, produzca muerte de la célula. Y esa muerte ocasiona una célula apoptótica. Y estas vesículas, que parecen orejas, son las que tienen los antígenos pequeños o los antígenos grandes. Y fíjense acá, en los pequeños, ribosomal P, que está en la citoplasma. La K reticulina, JO, la ORRO, y dentro de las grandes, nucleosoma, la que vimos, RO, la SM, etc. Entonces, todas estas estructuras que están en la célula tienen un rol antigénico, y esta célula apoptótica lo expone en su superficie y de esa manera lo pone a consideración de los que están pasando para producir anticuerpos. Es una forma chusca de decir las cosas. Qué pena que no se vea bien. Es una pena. Bueno, ¿qué cosa sucede en la apoptosis? Yo también tengo que acercarme. No hay forma de ampliar, ¿no? En este lado, ¿ven? El lado derecho está un macrófago y está enmarcado con el título de tolerancia. Esta es la parte normal que sucede. La apoptosis es una muerte celular programada que se presenta en forma fisiológica o en forma patológica. Y este otro lado está representado la muerte celular programada, la apoptosis, pero cuando ya participa la autoinmunidad. ¿Qué cosa es lo que sucede normalmente? Existen unas señales que se llaman IDMI. Señales IDMI, o sea, como que si la célula dijera, ven a comerme. ¿Puedes poner? Y esta señal IDMI está dada por los fosfolípidos de membrana, principalmente por la primera, la fosfatidilcerina. Estos fosfolípidos de membrana son los que invitan ¿a quién? Al macrófago para que engullan a la célula apoptótica. Esto es lo normal. Pero también en esta célula apoptótica existe una señal que se llama Find Me, o sea, encuéntrame. O sea, como que si jugara a las escondidas con la célula, ¿no? Primero le dice, encuéntrame, y después le va a decir, engúlleme. Entonces, la señal encuéntrame está dado por este dímero ribosomal proteico que se conoce como el S19. Es la principal señal Find Me. Y solamente basta este dímero para que este macrófago pueda engullir a la célula apoptótica. Pero existe necesidad de que en la superficie de la célula que va a fagocitar se encuentren algunos receptores, principalmente el receptor CD36 y el receptor basurero A. ¿Conocen ese receptor? Scavenger es en inglés y en los libros también a veces no los traducen. Y un receptor para la fosfatidilcerina, que es la principal señal del engullimiento de esta célula apoptótica. Entonces, este dímero ribosomal
es la principal molécula de señal para que el macrófago encuentre a la célula apoptótica. Pero existen otras moléculas que van a tener también importancia en la apoptosis. Y estas moléculas están dadas por los receptores de la tirosinquinasa. La tirosinquinasa no es suficiente por sí sola para actuar como el dímero ribosomal S19. Necesita de la participación de moléculas derivados de la vitamina K que van a ser importantes para que pueda actuar. Si no existen esas proteínas dadas por la vitamina K, estos moléculas o receptores de tirosinquinasa no van a poder participar en el fenómeno apoptótico. Pero así como existen estas señales de búsqueda, también existen algunas señales de rechazo a la atracción. Y eso está conocido como señales keep out. Y dentro de ellos, la lactoferrina. La lactoferrina actúa unida a una molécula de fierro. Este tipo de rechazo va a hacer que estas células puedan perpetuarse. Pero la lactoferrina tiene selectividad para el rechazo. No permite la acción de los neutrófilos, pero no inhibe la acción de los macrófagos. Es decir, cuando el neutrófilo viene a engullir a una célula apoptótica, si está presente esta molécula de lactoferrina, ese neutrófilo no llega a hacer la apoptosis. Pero esta señal keep out no participa o no tiene ninguna acción sobre el macrófago cuando éste interactúa con la célula apoptótica. Entonces, eso es lo que sucede normalmente. ¿Qué es lo que sucede cuando se presenta el fenómeno apoptótico en la autoinmunidad? Existen señales peligrosas, presencia de autoantígenos y de citoquinas inflamatorias que van a hacer que la apoptosis, desde el punto de vista patológico, tenga un rol importante en el desarrollo de estas enfermedades. Sobre todo en el caso de lo que estamos hablando del lupus. ¿Qué cosa sucede? La célula apoptótica, cuando estamos ante la enfermedad autoinmune, va a producir autoantígenos dados por esas estructuras que hemos visto en la célula. Pero también existen moléculas, como esta de acá del compartimento proteico de movilidad rápida, micropartículas que salen de la misma célula apoptótica, esta red extracelular de neutrófilos que tiene que ver con producción de antígenos también y que va a tener un rol importante en el desarrollo de fenómenos patogenéticos del lupus eritematoso sistémico. Entonces, esta representación que está en la pizarra o en el ecran representa la parte fisiológica y la parte patológica que sucede en los pacientes, o mejor dicho, en los seres humanos, pacientes o no, que producen células apoptóticas. ¿Tendremos apoptosis nosotros? ¿Tú tienes lupus? No, ¿no? Tengo apoptosis. Sí, ¿no? ¿Por qué? Para, por ejemplo, eliminar esas células. Ajá. Muy bien, porque es un fenómeno natural que todos tenemos. ¿Todos los días haremos fenómenos apoptóticos? Sí. ¿Dónde está la diferencia entre nosotros y los que hacen enfermedad? En que no va a existir este tipo de señal eficiente, va a ser deficitario y como consecuencia de ello se va a producir la autoinmunidad. Muy bien, esta es una enfermedad que tiene que ver con genes, pero la genética felizmente no explica todo. Digo felizmente, ¿por qué? Porque si todo tendría explicación fácil, la vida sería muy aburrida. Y la medicina es bonita, precisamente porque no todo es igual. A veces me dicen, oye, ¿y no te cansas de atender pacientes? Y les digo, no, porque este paciente que viene a verme por lupus no es igual al otro paciente que viene mañana y que tiene también lupus. Por este paciente que tiene lupus ahora, reviso una parte de la teoría y me quedo encandilado. Por el otro que viene mañana, también repaso parte de la teoría y me quedo más engatusado. Entonces, todos los días tenemos motivación para seguir amando esta carrera que hemos escogido. Entonces, las bases genéticas forman parte, sí, de la explicación de un algo. Y ese algo está dado por estos genes, los genes que tienen que ver con el HLA. ¿Saben qué cosa es el HLA? Por favor, alguien que hable, no creo que todos son mudos.
Por acá murmuran. A ver, ¿qué cosa es? Dime. Hola. ¿Quieres decirme? Ah, estabas hablando de otra cosa. Yo pensé que estabas hablando de la HLA. ¿Qué cosa es el HLA? Antígenos leucocitarios humanos, que tienen que ver con una región del cromosoma 6. ¿Qué parte del cromosoma 6? Con el brazo corto. ¿Qué cosa hay ahí? Genes que codifican estas cosas. Y ahí en esa zona del HLA vamos a encontrar estos haplotipos o estos alelos que nos van a explicar las diferentes presentaciones de los pacientes con lupus. ¿Tenemos que aprendernos de memoria? No. Solamente miren como cultura. Lo más frecuente es el DR2 y el DR3. También hay el DR4, pero menos frecuente. Los genes involucrados en el ES, pero que no tienen nada que ver con el HLA, sino tienen que ver con otras regiones genéticas que no se conocen como HLA. Acá está una lista grande. Tampoco se memoricen. Entonces, cuando se han hecho estudios en pacientes con LES y se han estudiado gemelos, los gemelos heterocigotos tienen una concordancia del 5% de presentación de LES. Y cuando se estudia gemelos homocigotos que hacen lupus, la concordancia es un poco mayor, del 25 al 50%. Entonces, como conclusión, la genética no explica todo, sino por qué estos gemelos homocigotos no coinciden en un 100% cuando uno de ellos hace LES. Porque existen otros factores que no tienen nada que ver con la genética y que van a permitir el desarrollo del lupus. ¿Es necesario tener susceptibilidad genética para hacer LES? Sí. ¿Es el único requisito tener susceptibilidad genética para hacer LES? La respuesta es no. Existen otros factores que participan en eso. Y se ha visto que al menos en 10% de familia de los pacientes que tienen con LES tienen algún tipo de alteración que hace que esos pacientes puedan desarrollar también lupus eritematoso, o esos familiares puedan desarrollar lupus eritematoso sistémico. ¿Qué explicaciones existen para esto? Que puede haber lupus con una mutación monogénica, es decir, solamente un gen estar alterado. No es lo más frecuente. Esta es una forma de presentación más frecuente en los pacientes que hacen lupus pediátrico. Es decir, los niños pueden tener más este tipo de mutación que los adultos que hacen lupus. ¿Y qué cosa se encuentra? Que hay un déficit del complemento en sus diferentes componentes, pero principalmente hay un déficit de C1q, que es la fracción de complemento con la cual se inicia la vía clásica de activación del complemento. El déficit de esta fracción hace que haya una disminución en la depuración de las células apoptóticas. Las células apoptóticas tienen que expresar esta fracción del complemento, el C1q, para que puedan ser engullidas. Si hay déficit, pues no va a suceder eso. Y por lo tanto, las células apoptóticas persistirán y como consecuencia de ello, todo el fenómeno inmunológico seguirá para adelante. También déficit de C4. ¿Por qué? Porque cuando existe esto, hay una alteración de la depresión de los linfocitos B autorreactivos. Y si hay una alteración de esa depresión, pues va a persistir la producción de anticuerpos como consecuencia de la acción de otros elementos que hacen que el linfocito B sea estimulado y produzca anticuerpos. También se ha visto una mutación monogénica que da una sobreexpresión del interferón alfa. Y sobre todo se ve este tipo de alteración, como les decía, en los pacientes con lupus pediátrico, y la presentación es de un 90%. En los pacientes con lupus que desarrollan en la edad adulta, la presentación de esto es de un 75%. Y
la mutación monogénica de un gen que codifica para esta proteína quinasa C delta que tiene que ver con señales de traducción intracelular. ¿Dónde vimos la proteína quinasa? Hace 5 minutos les dije que era una proteína importante en la apoptosis y que tiene que ver con moléculas Find Me o Eat Me. Moléculas Find Me o Eat Me o Keep Out. ¿Cuál? Tú apuntaste, flaquita. Muy bien, la tirosina quinasa tiene que ver con Find Me, no con Eat Me. Y la mutación poligénica, esta sí es la más frecuente, pero también fíjense ustedes, es responsable solamente del 15% de la presentación de todos los casos de lupus. Por lo tanto, esta alteración poligénica, si bien es cierto está presente, no es la que tiene la mayor carga para el desarrollo de la enfermedad. ¿Y qué cosa se ha visto? Se han encontrado alteraciones poligénicas en los genes que codifican para la proteína C reactiva y para esta molécula inhibitoria de la muerte celular programada. Alteraciones poligénicas. Y aquí está la explicación del por qué las mujeres, al margen de lo hormonal, tienen más predisposición a hacer lupus. No se conoce a ciencia cierta cuántos genes son los que tienen que ver con la alteración del cromosoma X, pero se ha visto que esa poligenicidad de este cromosoma puede condicionar a que las mujeres sean las que más frecuentemente desarrollen esta enfermedad, el lupus. Y también se ha visto que hay un factor regulador del interferón 5 que tiene que ver con la sobreexpresión en la producción del interferón alfa, que tiene un rol importante en el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, las alteraciones monogénicas y las poligénicas permiten el desarrollo del lupus, pero no son la única causa o la causa más importante o la de mayor peso para el desarrollo de la enfermedad. ¿Qué cosa sucede con el medio ambiente? Los factores ambientales que tienen que ver con esta enfermedad están resumidas acá. Fíjense, los factores químicos y físicos, aminas aromáticas, hidroxinas, drogas, el humo de tabaco, tintes para cabello, la luz ultravioleta. Y ahora que tenemos una alta radiación solar, pues hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay muchas personas que desarrollan el lupus en esta etapa del verano, cuando se exponen a los rayos solares en la playa. ¿Qué otros factores ambientales? Dietéticos, la L-canavanina, alto consumo de grasas saturadas, agentes infecciosos como endotoxinas, el DNA bacteriano y los retrovirus, que están entre interrogantes todavía porque no se ha encontrado una explicación clara de la participación en el desarrollo de la enfermedad. Otros factores ambientales, dado por las hormonas y los estrógenos ambientales, terapia reemplazo hormonal, píldoras anticonceptivas orales. Sobre todo, se postula que estas tendrían un rol desencadenante en la enfermedad. Y la exposición prenatal a estrógenos también está en interrogante. ¿Qué cosa es lo que sucede en relación a la exposición a un agente infeccioso? Y aquí he tomado como ejemplo al virus de Epstein-Barr. No lo ven bien seguramente desde allá. El virus de Epstein-Barr está representado por esta figura, ¿la ven? Entonces, este virus puede tener reacción cruzada porque tiene moléculas semejantes a las que desarrollan antígenos conocidos como antígeno SM y antígeno SSA. Entonces, secuencias
moleculares de estos antígenos son parecidos a los que tiene este virus. Por eso es que se representa acá esta inmunoglobulina uniendo al virus de Epstein-Barr y a autoantígenos. Este tipo de interacción es lo que va a permitir que esta célula B, que tiene un rol de célula presentadora de antígeno, interactúa con la célula T. Y como consecuencia de esa interacción va a haber una presentación del antígeno o del autoantígeno y el virus de Epstein-Barr, hay activación de la célula T, hay pérdida de tolerancia de la célula T y hay una activación del receptor del linfocito T. Del lado de la célula B, de la célula T, hay pérdida de tolerancia de la célula B y hay una producción de citoquinas. Pero ¿qué más sucede? Esta es una célula dendrítica, que también es una célula presentadora de antígeno. Acá está la molécula del HLA que le sirve para presentar el antígeno. ¿A quién le va a presentar? A esta célula. ¿Qué célula es esta? Una célula T. ¿Y qué pasa? La célula T se activa, hay producción de citoquinas y hay una pérdida de tolerancia. ¿Qué pasa acá en la célula dendrítica? Hay activación del receptor parecido al TOL, o sea, el TOL-like receptor. Hay procesamiento de antígenos, hay presentación de autoantígenos y producción de interferón. La célula dendrítica produce interferón. Esta célula dendrítica interactúa con esta célula T. Esto de acá es una forma de explicación de un mecanismo que el virus de Epstein-Barr puede presentar y que se llama bystander, o sea, como si fuera un mirón. Alguien que está mirando el espectáculo y como consecuencia de eso, sin interactuar con el virus, va a producir citoquinas y va a producir alteraciones génicas o genéticas. Entonces, el mirón vendría a ser la célula y ese mirón, por cercanía con el antígeno, es que va a producir esto. Y luego también tenemos la acción directa de la célula B con el virus de Epstein-Barr sobre la célula B, va a producir proliferación de ella, producción de autoanticuerpos, daño tisular y el desarrollo del lupus eritematoso sistémico. Entonces, esta célula B va a producir una gran cantidad de anticuerpos y estos anticuerpos son los que van a tener el rol importante en el desarrollo del daño tisular en el ES. Estas células van hacia la apoptosis. Esta es una explicación de lo que sucede cuando el antígeno es el sílice o la sílica. El macrófago, como consecuencia de su acción apoptótica, tiene que morir. La sílica o el sílice va a producir este tipo de cambio, estrés oxidativo, pero este antígeno alterado va a ser fagocitado por esta célula presentadora de antígeno y va a interactuar con esta célula T y esto va a producir activación de citoquinas, producción y pérdida de tolerancia. La activación de las células B va a producir autoanticuerpos. Pero por este otro lado, este agente ambiental llamado sílica va a producir, a través de su interacción con macrófagos, citoquinas proinflamatorias. ¿De qué tipo? Del factor de necrosis tumoral alfa, la interferón gamma, y como consecuencia de esta producción de citoquinas va a desarrollar inflamación y puede desarrollar fibrosis pulmonar. Estas dos acciones interactúan entre sí, se estimulan mutuamente, al igual que la fibrosis pulmonar va a desarrollar autoinmunidad. Entonces, estos fenómenos suceden en los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico desde el punto de vista del factor ambiental. ¿Qué pasa con los linfocitos B? Los linfocitos B son linfocitos autorreactivos y que tienen un rol importantísimo en el desarrollo de la enfermedad. Este es el linfocito B. El linfocito B, el linfocito T, las células dendríticas son tres elementos que van a estar en interacción constante en el desarrollo de esta enfermedad.
El linfocito B va a sufrir la acción de esta célula dendrítica. Pero inicialmente el linfocito B, para que se active, necesita del estímulo de antígenos. Acá solamente están representados algunos antígenos. La persistencia de estos antígenos va a permitir que este linfocito B se vuelva más autorreactivo. Como consecuencia de su interacción con la célula dendrítica, va a haber acción a través de mecanismos que tienen que ver con la producción de esta célula, de este tipo de citoquina, que es el interferón alfa, y como consecuencia de ello, el linfocito B va a producir una gran cantidad de anticuerpos. Pero al igual que sufre la influencia de la célula dendrítica, también el linfocito B va a sufrir la acción de los linfocitos T CD4, es decir, linfocitos de ayuda. Y este linfocito T va a interactuar con estructuras de membrana, que son la CD4, y a través de ella va a haber estimulación para la producción de anticuerpos. ¿Qué otra cosa más sucede acá? De hecho, importante desde el punto de vista del linfocito B, que este linfocito B tiene la acción importantísima de esta citoquina que se conoce como BLyS, que solamente quiere decir estimulador del linfocito B. Este BLyS tiene una acción importante sobre el linfocito B maduro y sobre el linfocito B inmaduro. Va a permitir que se diferencie y que secrete también una gran cantidad de anticuerpos. Entonces, la interacción de estas células con participación del interferón alfa va a permitir el desarrollo de una gran cantidad de anticuerpos como consecuencia de la acción de estas células y de esta citoquina sobre el linfocito B. ¿Qué pasa con el linfocito T? La misma figura, pero para el otro lado. Los linfocitos T inician la enfermedad y permanecen durante todo el desarrollo del LES. Los linfocitos T de tipo CD4 y de tipo CD8 tienen un rol importante en la enfermedad. Y hemos visto que este CD4 va a estimular a través de esta molécula de membrana a los linfocitos B para la producción de anticuerpos. Pero los linfocitos CD8, en el inicio de la exposición les dije que tenía un rol importante ¿en qué? En la injuria tisular. Infiltran, les dije, algunos tipos de tejido. Y como consecuencia de esa infiltración, ¿qué cosa va a haber? Lo que dice acá, citotoxicidad. Fíjense ustedes, el linfocito TCD8 viene esta flecha que tiene que ver con esta producción de citoquinas, pero también esa flecha gruesa se convierte en delgada y aquí dice citotoxicidad. Entonces, a través de la citotoxicidad que originan los linfocitos TCD8, puede haber también daño en esta enfermedad, porque infiltran tejidos. Y esa infiltración de tejidos estaría dada por presencia importante de la ciclooxigenasa 2 y la persistencia del daño de los linfocitos T CD8 estaría en relación a que estas células producen poca cantidad de interleuquina 2. ¿Y qué importancia tiene la interleuquina 2? De que esta citoquina participe en la muerte de esta célula. Y si produce poco, pues se muere menos. Y si se muere menos, tiene más chance de ser más dañina. Va a ser más autorreactiva y puede producir más citotoxicidad. Todo es una cadena. Entonces, este linfocito CD8 tiene ese rol, pero también participa en la producción de estas citoquinas, interferón gamma, interleuquina 17, factor de necrosis tumoral alfa, que tienen que ver con la inflamación. ¿Qué pasa con las células dendríticas? El origen de la ruptura de la tolerancia periférica y de la secreción de interferón alfa. Ya esta idea de las células dendríticas en relación a la producción de interferón alfa ya lo vienen arrastrando desde hace un buen tiempo.
¿Por qué? Porque ya les dije algo. Esta es una exposición o un dibujo que trata de explicar algo. Las células apoptóticas van a tener presencia de cuerpos apoptóticos o esas vesículas que habíamos visto en el dibujo inicial. Las células dendríticas inmaduras tienen que ver con la tolerancia periférica. Fíjense ustedes, esta célula dendrítica inmadura, ¿qué cosa ha hecho? ¿Qué es esto? Un cuerpo apoptótico o una vesícula apoptótica. Es fagocitada. Como consecuencia de esto, el cuerpo o la célula dendrítica se vuelve madura. Y esta célula dendrítica madura puede interactuar con los linfocitos T. Pero, como habíamos visto en el dibujo anterior, esta célula dendrítica también tiene acción sobre las células B y a través de ella con la producción de anticuerpos, de anticuerpos. Y si hay producción de anticuerpos, estos antígenos que van a estar expuestos en estas vesículas van a permitir la formación de complejos inmunes. Esto hace que las células dendríticas sean de tipo plasmocitoide, ya no de tipo mieloide, sino plasmocitoide, produzcan interferón alfa, que tiene que ver con la interacción con neutrófilos y con el desarrollo de otro tipo de muerte celular que se conoce como netosis. ¿Se acuerdan de cuántos tipos de muertes celulares había cuando les pregunté al inicio? Ya va otra, ¿no? La netosis es otro tipo de muerte celular y acá está representada. Muy bien, entonces, ¿qué falta acá? Falta decirles que los monocitos son unos grandes intrusos, porque existen células intrusas. Pueden tomar un rol parecido al de las células dendríticas y pueden desarrollar todo este tipo de fenómenos también en los pacientes con lupus. La persistencia de este tipo de acción de los monocitos que van a copiar las funciones de la célula dendrítica madura son las que van a hacer que persista el fenómeno inmunológico y como consecuencia de ello, estas células, las células T, son las que van a sentirse más estimuladas a seguir activas y a seguir produciendo más citoquinas. La doctora Yupari ya llegó. Marujita Medas, no sé qué hora es. ¿Me queda todavía tiempo? Porque si no ya me voy. Entonces las citoquinas que participan en el desarrollo de esta enfermedad son muchísimas. Acá solamente voy a mencionar la interleuquina 2, fíjense las funciones que no vale la pena que memoricen, porque si preguntan a algún reumatólogo todas las funciones de las citoquinas, con toda seguridad ninguno se acuerda todas. Sabremos algunas, pero no todas. La interleuquina 6, la interleuquina 10, la interleuquina 12, otras citoquinas y las más importantes para el lupus son estas. Hasta hace no muchos años se decía o no se sabía cuál era el rol que tenían las citoquinas en el desarrollo de esta enfermedad. Pero ahora, como ya se está conociendo más de biología molecular y de los experimentos que se hacen con los ratones que sirven como modelos para esta enfermedad, se están encontrando algunas acciones. Fíjense ustedes, las citoquinas más importantes son el interferón alfa y gamma, la interleuquina 10, el BLyS que vimos, y esta quimiosina, que es la CCL2. ¿Qué cosa pasa con el interferón alfa? Este es el director de orquesta en lo que respecta a alteración de citoquinas que se ve en los pacientes con lupus. En los niños un 95% está presente y en los adultos un 70%. ¿Qué cosa hace? Este interferón alfa va a interactuar con células dendríticas, con linfocitos T y B y con natural killer. Y la función del interferón gamma es semejante a la del interferón alfa. BLyS, estimulador de linfocitos B, pertenece a la superfamilia del factor de necrosis tumoral. Necesita de 3 receptores para interactuar con la célula.
¿Y qué cosa tiene como acción? Participa sobre la sobrevida y selección de los linfocitos B inmaduros, sobre la activación y proliferación de los linfocitos B maduros y sobre la producción de plasmoblastos y de plasmocitos. El plasmoblasto es una célula intermedia entre una adulta y una que todavía está inmadura. Y acá está la quimiosina CCL2, que antiguamente se conocía como MCP1 y que quiere decir proteína quimioatrayente de monocitos. ¿Para qué sirve? Para reclutar y activar leucocitos, sobre todo cuando en el lupus existe compromiso renal y compromiso del sistema nervioso central. Y la interleuquina 10 y la interleuquina 21 tienen un rol importante en la diferenciación de los plasmocitos. ¿Qué pasa con los polinucleares? Son fuente de autoantígenos y de citoquinas. ¿De qué citoquina? Del interferón alfa. ¿Qué cosa pasa? Esta es la representación de la netosis. Existe un concepto de una red extracelular de neutrófilos, conocida como NET, que son elementos fibrilares que contienen DNA y apareado a ellos o junto a ellos están estas estructuras que son proteiformes. Acá solamente está representada la proteína LL37, que es derivada de microbios. Pero existe una que es la proteína neutrofílica humana, el HNP, que también tiene un rol importante en el desarrollo de la netosis. Contra estas proteínas, tanto la microbiana como la humana, va a haber formación de autoanticuerpos. Entonces, ¿pero qué sucede? Esta célula neutrofílica va a tener alteración de su membrana, como consecuencia de la interacción puede ser del interferón o como consecuencia del acoplamiento de estas moléculas, en este caso del LL37, y eso hace que se produzca la red neutrofílica extracelular conocida como NET. Este tipo de alteración es lo que va a originar una interacción con receptores de la célula B y con receptores tipo TOL, el número 9, pero también puede participar el receptor TOL del tipo 7 a nivel de la célula B, y esta interacción es lo que va a originar que esta célula produzca anticuerpos. Acá están los anticuerpos. Pero esta misma molécula de tipo NET, conjuntamente con esas proteínas, también interactúa con la célula dendrítica a nivel del receptor 9 del TOL y el receptor de la célula B, y como consecuencia de esa interacción va a haber producción de citoquina. ¿De qué citoquina? Del interferón alfa. Las células dendríticas plasmocitarias son las que producen el interferón alfa. Estas dos moléculas que van a producirse, es decir, los autoanticuerpos y este interferón alfa, son las que van a producir la destrucción del neutrófilo, y ese fenómeno se conoce como netosis. ¿Para qué sirve esto? Para producir una gran cantidad de autoantígenos que van a dar mayor estimulación para la producción de anticuerpos en esta enfermedad. Y la célula endotelial tiene un rol importante, sobre todo cuando actúa el interferón alfa y la interleuquina 18. Estos mecanismos sobre la célula endotelial están siendo desarrollados y estudiados, y la ampliación de estos conocimientos seguramente en el futuro lo tendremos. En resumen, ¿qué cosa es lo que sucede? Puede haber un agente infeccioso o un agente físico que van a interactuar con algunos tejidos de nuestro organismo o con células. En este caso el virus interactúa con la célula dendrítica de tipo plasmocitoide y como consecuencia de ello produce interferón alfa. A través de este otro mecanismo, la luz ultravioleta en interacción con los queratinocitos va a producir una gran cantidad de autoantígenos, y estos van a estimular a la célula B
estos antígenos van a estimular a los polimorfos nucleares, estos antígenos van a estimular a las células dendríticas plasmocitoides y igual llegan hacia el director de orquesta, el interferón alfa. La interacción de la célula dendrítica con los linfocitos B, con los linfocitos TCD4, la acción de esta citoquina estimulatoria del linfocito hace que el linfocito B produzca una gran cantidad de anticuerpos. La participación del complemento en esa formación del complejo inmune y el depósito de estos en los tejidos va a llevar al fenómeno inflamatorio. Por este otro lado, las células natural killer participan también produciendo una gran cantidad de interferón gamma, pero también las natural killer tienen un rol importante como elementos que van a producir citotoxicidad. Las células T CD8 también participa en la producción de estas citoquinas y también produce en la citotoxicidad. En resumen, todos los fenómenos de hipersensibilidad que se describen en las reacciones inmunológicas pueden ser vistas en mayor o menor grado en el desarrollo del lupus eritematoso sistémico. No existe un único elemento que nos pueda explicar esta enfermedad. ¿Que debe haber susceptibilidad genética en los pacientes que desarrollan lupus? Sí, pero no es el único factor. Los pacientes con lupus necesitan otros factores para el desarrollo completo de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Y finalmente, para que ustedes vean cómo fue el Hospital 2 de Mayo cuando todos los caminos eran empedrados en Lima, y para que vean también cómo fue de bonito cuando había árboles y no había el enrejado. Y fíjense, acá habían 2 coches solamente, ahora todo esto está lleno de carros y afean la fachada de este hospital que tiene una construcción de estilo francés. Ha sido un gusto estar con ustedes y espero que me hayan entendido lo que me han escuchado. Si tienen alguna pregunta sencilla, por favor.